Listo. So let's start with today's class, schedules for the week. Entonces, bueno, ya esta es la última clase de la semana. Siempre tenemos clases a las 2:30 y a las 7 los martes, las 10 de la mañana los miércoles. Esas tres primeras clases son de gramática. Y los jueves, que es el día de hoy, tenemos clase a las 2:30 de las 7, en donde nos enfocamos un poco más en el speaking. Tenemos, bueno, el horario, la agenda, que ya les mencioné la actividad de reading que ya está a punto de cerrar para que no la dejen pasar. Eh, y ya, bueno, no siendo más, entonces vamos a ver Present Perfect, o vamos a trabajar un poco el Present Perfect. Esto lo vimos la clase pasada, solo estuvimos viendo la clase pasada. En la clase pasada, pues repasamos cómo funciona este tema. Antes de iniciar, quisiera preguntar quién no estuvo la clase pasada, para que me cuenten, sea por el chat o mediante sus micrófonos, quienes no estuvieron. Laura, listo. Juliana, Angie, Laura Rosero, Angie Ceses, Nayeli. Bueno, vamos a hacer, pues, para en consideración con las personas que no estuvieron, vamos a hacer un breve repaso, pero recuerden que siempre ustedes, pues yo les comparto la grabación para que ustedes la revisen. O sea, la clase del martes, el miércoles se comparte la revisión, la grabación. Entonces la idea es que si ustedes no pueden asistir a las sesiones de gramática, que son los martes, pues puedan revisar la grabación para que tengan idea de la explicación un poco y estén más conectados con la actividad de speaking del jueves. Pero entonces vamos a hacer un repaso. Entonces, en cuanto al presente perfecto, es un tiempo un poco más complejo, se parece al pasado simple, pero es más avanzado y lo usamos esencialmente para hablar de dos cosas: achievements and experiences. Recordemos que achievements significa logros y experiencias, eh, es el segundo objetivo del presente perfecto. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de un logro, nos referimos a algo que hemos hecho y que es relevante en términos, por ejemplo, profesionales, en términos de nuestros estudios, de pronto algo que hemos logrado o hemos obtenido gracias a nuestro talento en algo, de pronto algo de relevancia social o algo de desarrollo personal. ¿Listo? Entonces, bueno, en cuanto a las experiencias, pues hablamos de algo que también hemos vivido, que hemos experimentado y que consideramos valioso. Por ejemplo, una experiencia puede ser un viaje a un lugar interesante, alguna modificación corporal, alguna anécdota con amigos, alguna actividad que ustedes hayan hecho y haya sido muy chévere, alguna comida que hayan probado, alguna cosa particular que hayan visto o que hayan hecho y que la gente tradicionalmente no haga. ¿Listo? Entonces, repasando también cómo funciona el presente perfecto, aquí yo ya la clase pasada del martes habíamos hecho unos ejemplos. Por ejemplo, en lo profesional habíamos hecho el ejemplo, bueno, yo he cocinado para el presidente. Esto puede ser un logro para, por ejemplo, un chef, pues porque cocinarle a personas, digamos, de un estatus político o artístico, pues es algo que no cualquiera logra, porque pues digamos que ellos tienden a ser muy selectivos. Entonces un logro profesional podría ser este: yo he cocinado para el presidente. Si tú fueras publicista, por ejemplo, yo he diseñado campañas publicitarias de Coca-Cola, un ejemplo. ¿Listo? En los estudios, pues bueno, algo que hayas logrado a nivel de estudios. Por ejemplo, en los talentos habíamos hecho el ejemplo de ella ha ganado 3 medallas, pensando en el escenario de una persona que una persona que de pronto, no sé, haya ganado medallas por patinaje o por ciclismo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de algo que se ha logrado, de un logro que se ha obtenido por causa de talento. ¿Listo?
Entonces, en cuanto a relevancia social, pues también está la posibilidad, es lo que les decía, algo, por ejemplo, que tenga que ver con fama o algo por el estilo. Y en desarrollo personal, por ejemplo, habíamos hecho el ejemplo de nosotros hemos bajado 100 kilos. Entonces, imaginándonos el ejemplo de una familia con sobrepeso en el que todos se propusieron pues mejorar su calidad de vida y ellos, bueno, han bajado 100 kilos. O sea, ese es el logro, haber bajado 100 kilos. ¿Listo? En cuanto a las experiencias, hemos hecho el ejemplo de él ha comido langosta, pues que puede ser una experiencia porque no todo el mundo come langosta y no es una comida frecuente para la gente, entonces por eso lo catalogábamos como una posible experiencia. ¿Listo? Como ustedes se pueden dar cuenta en los ejemplos que estamos mostrando en el español, todos los ejemplos de presente perfecto van con yo he, tú has, nosotros hemos, ustedes han, y luego con un verbo en participio que termina en ado o a veces termina en ido, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo funcionan los participios en español y en inglés. Hasta ahí, ¿sí es más o menos claro el tema de los usos o tenemos alguna pregunta? Es claro, profe. Listo, Jennifer me dice que no logra llenar la asistencia. Bueno, Jennifer, escríbeme luego cuando tengas mejor conexión a internet y yo te comparto el enlace de asistencia nuevamente, pues para que lo puedas diligenciar, no hay ningún problema. Em, Listo. Entonces, esos son los usos del presente perfecto. La clase pasada también habíamos visto la estructura y habíamos explicado que habían dos tipos de auxiliar, have or has. Nosotros usamos have or has dependiendo de la persona que estemos hablando. Eh, si ustedes han visto lo de la tercera persona, que es con los pronombres he, she, it, pues en este caso en todas las oraciones afirmativa, negativa y pregunta, cuando nosotros usemos he, she, it, vamos a usar el auxiliar has y cuando usemos los pronombres I, you, we, they, el auxiliar va a ser have. ¿Listo? De manera que, bueno, por ejemplo, en esta oración afirmativa, si dijéramos I have lived, estaríamos traduciendo yo he vivido. ¿Listo? Yo he vivido tal cosa o en tal lugar. O por ejemplo, si aquí dijéramos she has eaten, estaríamos diciendo ella ha comido. ¿Listo? La oración negativa tiene lo mismo, la división de los sujetos en have or has, con la única diferencia de que nosotros usamos haven't o hasn't porque pues es oración negativa, pero el resto es igual sujeto, auxiliar en negación y verbo en participio. Ya vamos a ver qué son los verbos en participio. In the questions vamos a tener primero el auxiliar, porque el auxiliar va primero, have or has, luego los sujetos dependiendo del auxiliar y luego el verbo. Si por ejemplo miramos esta oración, has he studied, estaríamos preguntando, ¿él ha estudiado? Esa sería la pregunta en este caso, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la estructura. Si ustedes se dan cuenta de la estructura, pues una vez uno se aprenda lo de sujeto, auxiliar, participio, sujeto, auxiliar negativo, participio y en la pregunta auxiliar, sujeto, participio, pues son solo tres elementos, lo cual no hace que sea una estructura muy compleja. Lo que puede ser complejo es el tema de los participios. Yo la clase pasada les había compartido un documento de participios en el chat que ustedes lo editaron y lo llenaron con los participios. Y también les compartí el miércoles el documento en Word con la lista de participios ya completa, pues para que ustedes pudieran tenerla y guardarla para su uso personal. Les voy a compartir una vez más en el chat la lista de participios, bueno, tenemos 100 verbos y 100 participios para que ustedes la abran y la puedan utilizar para hacer ejemplos en la clase porque vamos a hacer varios ejemplos. Pues obviamente como yo sé que ustedes no se saben todavía de memoria todos los participios porque este es un tema que hasta ahora estamos viendo, pues bueno, es importante tener estas listas y empezar a aprendérselas así como nos aprendimos el pasado. ¿Listo?
Así como cuando estudiamos el pasado, pues nos aprendimos la lista de pasado. Si ustedes revisan cualquier lista de verbos en inglés, las listas suelen tener tres columnas, ¿listo? Entonces, bueno, aquí estoy mostrando una página donde están las tres columnas. Entonces, la primera columna siempre es el verbo en presente, la segunda siempre es el verbo en pasado y la tercera, que es la que vamos a usar en presente perfecto, va a ser el participio. ¿Listo? Entonces, miren aquí, por ejemplo, que tenemos el verbo see, que en pasado es saw, pero en participio es seen. ¿Listo? Entonces tenemos seen, ese sería el participio. Y este es un verbo irregular, entonces en todas sus formas tiene algún cambio. Pero también están los verbos regulares que ustedes recuerdan que en el presente, bueno, los tenemos que normales y en el pasado les agregamos ed. Entonces los verbos que sean regulares en el pasado, porque ustedes ya más o menos se lo saben, en el participio también van a ser regulares. O sea, si usted ya se sabe que, por ejemplo, el verbo want tiene ed en el pasado, usted ya automáticamente ya se sabe el participio porque los regulares que terminan en ed va a ser el mismo, ¿listo? Miren que el verbo look pues también es looked, el verbo used también es used y así sucesivamente work, work, called, called, tried, tried, ask, ask, needed, need. Lo que no sucede con los verbos que eran irregulares porque digamos que cambian, por ejemplo aquí es became y en participio es become. Aquí es gave en el pasado y el participio es given o a veces sí es el mismo, pero no en todos los casos. ¿Listo? Esos son los participios. También les comparto esa lista por el chat para que para que ustedes pues también la puedan revisar si quieren, sea ahorita o sea ya como algo personal en pues en otro espacio. ¿Listo? Entonces, bueno, estoy mostrando el documento de los participios. ¿Accedieron al documento? Solo veo una persona en este momento. No sé los demás si accedieron o no pudieron acceder. Para que porfa lo abran. Alright, I see more people now. 5. There are 5 of you. Listo, ya tengo más o menos 8. Entonces, bueno, la idea es que todos vayan accediendo. Y bueno, lo tengan ahí. O sea, no necesitan estarlo mirando. Pueden mirar mi pantalla, mi presentación. Pero pues bueno, digamos que aquí yo estoy compartiendo ese mismo documento. La idea de ese documento es que lo tengan para ustedes. Pueden guardar el enlace o pueden revisar el documento de Word que yo ya les envié el miércoles en la clase pasada. ¿Listo? Entonces, repaso de qué es un participio. Un participio es la terminación ado, ido de los verbos del español. Entonces, si yo tengo un verbo que es el verbo bailar, el participio en español, ojo, no en inglés, va a ser bailado. Si yo tengo, por ejemplo, el verbo correr, el participio en español va a ser corrido. Y por ejemplo, con el verbo dormir, pues yo voy a tener dormido. ¿Listo? Ese va a ser el participio. ¿Cuál va a ser el participio en inglés? Pues bueno, aquí en esta tabla están ya los participios que la mayoría de ustedes los colocaron en los dos horarios, en el de las 2 y en el de las 7. Ustedes completaron esa tabla. Yo corregí lo que estaba de pronto mal deletreado, pero ustedes la completaron. Y también pues en esta lista que les compartí en el chat pues tenemos la tercera columna que es la columna concerniente o correspondiente a los participios. ¿Listo? Estos son los que vamos a usar. Recuerden que por ejemplo yo les decía que terminan en ado, ido. Este es el verbo ser, el participio va a ser sido. El verbo had, que es tener, el participio va a ser tenido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el verbo pensar, el participio va a ser pensado, thought. El verbo ver, visto. Bueno, no todos terminan en nada oído porque como ya expliqué la clase pasada también, pues obviamente hay algunos que son excepciones a la regla, pero eh, en general van a ser pues digamos que esos van a ser esos van a ser los ejemplos de los participios, ¿listo? Entonces para que tengan ese documento, eh,
y lo tengan presente. Luna, ¿cuándo se cierra la última tarea? ¿Hasta cuándo hay plazo de entrega? Bueno, no sé a qué te refieres con última tarea, si a la tarea de speaking, que fue la tarea 3, o a la tarea de reading, que es la tarea 4, o a la última tarea del curso, que es la tarea 6, que es el final exam. La tarea de reading, que es la 4, se cierra el 13 de agosto en 2 días. La de speaking ya se cerró. Si no la presentaste, me comentas para revisar las posibilidades. Y la tarea 6 que es el examen final, pues estará cerrando más o menos en septiembre, inicios de septiembre. No me acuerdo la fecha exacta, pero se cierra a inicios de septiembre la última tarea. Right. Listo. ¿Queda claro cómo funcionan los participios? ¿Queda claro dónde buscarlos en la lista y demás? Sí, sí, señor. Yes, sir. Listo. Todo que los estudien. Yo sé que pues obviamente no se lo saben todos. Hay algunos que se saben algunos, hay algunos que se saben bastantes, hay algunos que no se saben casi ninguno. O sea, no importa, pues igual, sin importar usted cuántos participios se sepa, hay que estudiarlos porque sin participios no se hace presente perfecto. ¿Listo? Listo, ya habiendo visto estructura y participios, entonces vamos a hacer la revisión de cuatro posibles categorías de uso del presente perfecto. Entonces, miren, hay veces que el presente perfecto se puede usar para acciones no terminadas. O sea, por ejemplo, algo que yo he hecho desde hace un tiempo o por algún tiempo, pero que todavía sigo haciendo. ¿Listo? Entonces yo empecé a hacerlo y lo he hecho por un tiempo y lo sigo haciendo. ¿Listo? Entonces la primera posibilidad es acciones no terminadas. Otras veces hay acciones que ya son terminadas. Por ejemplo, puedo hablar de algo que yo he hecho en algún momento de mi vida y ya la acción como tal se terminó. O sea, no la continúo haciendo, sino que ya la he hecho en algún momento y ya se terminó. La acción no se va a repetir o no va a continuar. Tenemos una tercera categoría que es las acciones no hechas, que es pues los ejemplos que casi siempre van a ser negativos del presente perfecto, pues para hablar de las cosas que yo no he hecho. ¿Listo? Y finalmente pues tenemos, bueno, la palabra before, que significa antes, que pues que aplica para todos los casos. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, pero si el presente perfecto es para acciones terminadas y para acciones no terminadas y para acciones que eh, no se han hecho, pues uno cómo sabe cuál es cuál, ¿cierto? Pues depende de alguna palabrita que usted coloque en el presente perfecto, eso hace que su oración se vuelva terminada o no realizada. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. La clase pasada solo vimos present perfect como I have studied French. Yo he estudiado francés, que es la forma básica del presente perfecto sin palabras complementarias. Y eso fue lo que vimos la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy es presente perfecto agregándole palabras que hacen que la acción ya sea terminada o no realizada. ¿Listo? Entonces vamos a ver las palabras de cada categoría y vamos a hacer ejemplos. ¿Listo? En total vamos a hacer más o menos unos 2 7 11 12 unos 14 ejemplos. Entonces necesito varias personas que participen, listo. Entonces, porfa, todos los que quieran participar y hacer ejemplos de presente perfecto, raise your hands. Si no se preocupen que si no se saben el participio, yo les ayudo. Si no se saben dónde colocar la palabra que vamos a estudiar, ahí hay ejemplos y también les puedo ayudar, ¿listo? Pero entonces sí necesito que levantemos la mano y pues vayamos eh, alistándonos para participar, ¿right? Recuerden que la clase de hoy es de speaking, entonces pues la idea es que hablemos un poco, ¿right? Listo, mientras van entonces alistándose para participar, yo voy mostrando los ejemplos que ya hicieron sus compañeros de la mañana, bueno, de las 2:30. Entonces, por ejemplo, bueno, I have spoken English for 9 years, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de for y since, nosotros las usamos para acciones no terminadas. ¿Por qué? Porque la palabra for traduce por.
como la palabra traduce por, yo quiero decir en el presente perfecto que yo he hecho algo por un periodo de tiempo, por cierto tiempo. Ese cierto tiempo pueden ser, por ejemplo, una semana, un día, un mes, un año, eh, una década, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos por eso el ejemplo, I have spoken English for 9 years. He hablado inglés por 9 años. La acción no es terminada porque hace 9 años hablo inglés y llevo un periodo de tiempo de 9 años hablando inglés y sigo hablando inglés. Por eso es una acción no terminada. Lo mismo pasa con since, otra acción no terminada, que significa desde. La palabra since nos permite decir desde cuándo iniciamos la acción. Entonces, en ese mismo ejemplo de el hablar inglés, como nosotros habíamos dicho que hemos hablado inglés por 9 años, si ustedes cuentan 9 años, el punto de partida es 2013. Entonces, de 2013 a 2022 hay 9 años. El punto de partida, el inicio de esta acción fue 2013. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I have spoken English since 2013. He hablado inglés desde el 2013 o desde enero o desde el año pasado, desde eh, el 14 de abril, I don't know. Digamos que ese es el uso principal de for y since. For traduce por, since traduce desde y estos son los usos pues de esas dos palabras. Listo, vamos a empezar a crear los ejemplos. Entonces, raise your hands. ¿Quiénes van a participar? Tenemos 39 personas, pues yo creería que entre 39 personas, pues bueno, deben haber varias participaciones. Entonces, pues vayamos levantando la mano, así no sea para esta, para la siguiente lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Andrea, ¿cuál quieres hacer? ¿Quieres hacer un ejemplo con for, un ejemplo con since? Con since. Dale, dale, dale. Sea I have drawn since 19 digo 20 20 2021. Listo. ¿Cuál es el verbo que estás usando en participio? Dibujar drawn. ¿Cómo se pronunciaría? Listo. Entonces, en ese caso usaríamos el verbo I have drawn. Listo. Y usaríamos since. Tú dices 2021, ¿cierto? Yes. Listo. Muchas gracias por tu ejemplo. Entonces aquí tenemos I have drawn since 2021. ¿Listo? Entonces miren que he dibujado desde el 2021. O sea, hablamos de cuándo inició, damos el punto de partida y la acción no se ha terminado porque se va probablemente a continuar. Si la hiciéramos con for sería I have drawn for 1 year. Like, he dibujado por un año. ¿Listo? Bueno, había otra mano levantada, creo que lo iba a hacer por chat. Si alguien no tiene forma de participar por micrófono, pero quiere participar por chat, escríbala, envíe la oración y pues la vamos trabajando o la vamos incluyendo. Yo la copio y la arreglo aquí en la diapositiva. ¿Listo? Nayeli, can you give us an example with for? Yes, creo que justamente lo iba a hacer con por. I have studied English for 2 years. Listo, entonces ahí tenemos la oración I have studied con el verbo en participio. Como es un verbo regular que termina en ed, aquí también va a terminar en ed. Entonces tenemos I have studied English for 2 years. He estudiado inglés por 2 años. Eso puede considerarse un logro o una experiencia dependiendo cómo uno lo vea. ¿Listo? Así se usarían estas dos primeras palabras, for y since, que nos permiten hablar de acciones no terminadas. Antes de que avancemos a las otras, do you have any question? ¿No? Listo, asumo que entonces es claro. Entonces vamos a pasar a las siguientes palabras, ¿listo?
Yo voy a dejar aquí los ejemplos de sus compañeros y los voy a ir borrando a medida pues a medida que ustedes vayan proponiendo los suyos y los voy a ir reemplazando por los de ustedes, ¿listo? Entonces miren que por ejemplo recently y lately se usan al final de la oración, ¿no? La palabra just se usa después del have, la palabra so far se usa al final y la palabra already se usa en el después del have o si es pregunta después del pronombre. Bueno, recently, recientemente, lately, últimamente, just, acabar de hacer algo, so far, hasta el momento, already, significa ya. Toda la categoría que estamos viendo acá hace referencia a finish actions, que sería acciones terminadas. Entonces estas 5 palabritas nos permiten hablar de cosas que ya terminaron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ejemplo de sus compañeros. I have cooked recently. He cocinado recientemente. Entonces, digamos, hoy es jueves, digamos que por ejemplo yo el lunes preparé una pasta con salsa boloñesa. O sea, ya es algo que ya he hecho, pero no continúo haciendo. O sea, no sigo haciendo la pasta, sino que ya la acción terminó. ¿Listo? O la oración negativa, no he cocinado recientemente. ¿Listo? En el caso de lately, el ejemplo que hicieron sus compañeros era I have read lately, he leído recientemente, ¿sí? Pero entonces digamos que en el momento no estoy leyendo, entonces por eso es una acción terminada. Por ejemplo, en el just, I have just drunk water, he acabado de beber agua o acabé de tomar agua. Entonces, ese sería el just, acabar de. So far, hay dos posibilidades, hacerla con yo he hecho tal cosa, yo he hecho tres de tal cosa hasta el momento. Por ejemplo, he dibujado 3 caricaturas hasta el momento. O por ejemplo, he comprado 5 chaquetas hasta el momento, por ejemplo. Y en la negativa, pues, por ejemplo, no he dibujado hasta el momento, ¿no? En el already, que significa ya, es para hablar de algo que ya he hecho. Por ejemplo, I have already lived alone, ya he vivido solo, que puede ser un logro, una experiencia. Vivir solo es una experiencia, ¿no? Entonces, pues por eso iría acá. Y la pregunta sería, have you already lived alone? Ya has vivido solo, ¿listo? Estos, como les digo, son ejemplos de el grupo de la tarde, de las 2:30. La idea es que ustedes me den sus propios ejemplos y los reemplacemos para que ustedes también pues tengan su participación, ¿listo? Tengo solo 3 personas en el momento, pues me gustaría que más personas participen. Ah, bueno, Angie nos envió una por el chat. Listo, have you just been in the beach? Acabas de estar, acabas de estar en la playa. Listo. Salió chiquita. Bueno, let me put it bigger. Ah, bueno, aquí la preposición sería on the beach. Solamente vamos a hacer ese pequeño cambio. Pero entonces vamos a poner el just acá y listo. Acabas de estar en la playa, también se puede usar como pregunta como lo usaste tú, Angie. Muy bien, muy buen ejemplo. Listo. Johnny nos envía they have run lately. Ellos han, ellos han corrido últimamente. Listo. Entonces they have run lately. O si quisiéramos, ellos han corrido últimamente. O la negativa podría ser, por ejemplo, ellos no han corrido últimamente. ¿Listo? Ese puede ser otro ejemplo. Ah, bueno, Keiner, recuerda que el recently lo puedes usar, pero lo tienes que usar con estructura de presente perfecto. Por ejemplo, yo he obtenido el tiquete de lotería recientemente. ¿Listo? Sigue esta estructura, modifícala, vuélvela a enviar por el chat y yo la agrego a la presentación. Pero sí necesito que sigas la estructura de presente perfecto porque estás usando el pasado, que es otro tiempo. Right. Listo, entonces vamos con Laura para que nos des tu ejemplo. Laura García. I have danced recently. Listo. ¿Cuál otro más? En forma negativa, I haven't danced recently.
Listo, recuerden el tip de pronunciación que yo les he dado en todas las clases, la E no se pronuncia, entonces aquí no pronunciaríamos danced, sino dance. Entonces sería I have danced recently y aquí lo puedes pronunciar como I haven't danced recently. Listo, para que lo tengas en cuenta, un detallito de pronunciación. De resto, muy bien. Muchas gracias por participar. Néstor, Eh, I have already ¿cómo se dice? Zoom. Swim, Zoom. no. ¿O qué verbo estás Sí, usando? nadado. O sea, Sí, es este es el participio. sí, sí, señor. Ese es el in the Olympics. Ok, listo. I have already swum in the Olympics. Yo ya he nadado en los Olímpicos. O sea, esa es una acción terminada. ¿Listo? Si tú me hicieras una pregunta con already, con esta misma frase, puede ser o con otra, ¿cómo la harías? Have you already swim in the Olympics? Okay, have you already swum in the Olympics? Listo, ¿ya has nadado en los Olímpicos? ¿Ya has tenido esa experiencia, por ejemplo? Right, good. Okay, thank you for the example. Listo. Who else, Felipe? I have had a job so far. Listo. Ahí lo podemos modificar con el A, como ese generalmente es como con números, entonces lo podemos poner con one, pero de resto estaría bien. O sea, podríamos decir, por ejemplo, I have had one job so far, que sería como he tenido un trabajo hasta el momento. Listo. I have had one job so far. He tenido un trabajo hasta el momento. O si lo hiciéramos en negativo, por ejemplo, con el verbo trabajar, podríamos decir I haven't worked so far. No he trabajado hasta el momento. O sea, no he trabajado hasta el momento. Right. Listo, ya tenemos los ejemplos con recently, lately, just, so far y already. Entonces aquí ya habríamos cubierto la categoría de finish actions, acciones concluidas. Y ya vimos unfinished, entonces vamos a pasar a las acciones no hechas. Entonces, antes de darle la participación a los que están pendientes aún con la mano levantada, bueno, solo tenemos a Eduleinis. Me gustaría que más personas participen para esta siguiente categoría, o si alguien que ya participó quiere repetir, no hay lío, de una participe nuevamente porque necesitamos pues completar los ejemplos. Listo, la idea es que completemos mayores participaciones. Listo, ya veo más participaciones, entonces muy bien. Cuando tenemos acciones no realizadas, pues generalmente son negativas. Miren que aquí, por ejemplo, en yet, que traduce todavía, tenemos frases como I haven't gone to Mexico yet, todavía no he ido a México, o no he ido a México todavía. La ponemos como negativa porque no la hemos hecho. O tenemos otro ejemplo, I haven't graduated from school yet, todavía no me he graduado del colegio. Por ejemplo, en el caso de la palabra still también es negativa, pero significa aún. La ubicación es antes del haven't. Entonces, por ejemplo, aquí decimos I still haven't seen them. Yo todavía no los he visto. Es para hablar de algo que todavía no hemos hecho o aún no hemos hecho. ¿Listo? Bueno, never, que es una palabra más conocida por ustedes, es para decir yo nunca he hecho algo. Por ejemplo, esta I have never killed a person. Nunca he asesinado a una persona. And in the case of ever, esta generalmente se usa en preguntas y traduce alguna vez. Entonces miren el ejemplo que habíamos hecho. Have you ever danced guaracha? Right? Entonces digamos que aquí tenemos el ejemplo, bueno, alguna vez has bailado guaracha y ahí estaríamos haciendo la pregunta. Todas estas son acciones no realizadas. ¿Listo?
Son palabras para hablar de algo que no se ha hecho, un logro que no se ha vivido o una experiencia que no se ha completado. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les doy participación. Listo, no te preocupes, yo comparto mañana la grabación, entonces revisa lo que queda de la grabación para que entiendas el resto del tema. Miguel pregunta que si el profe ha bailado guaracha. Pues yo soy un tronco, yo soy un troncazo. Yo prácticamente no bailo nada, pero bueno, digamos que cuando bailo, pues trato de defenderme en los géneros básicos, la salsa, el merengue, el reggaetón, todo eso. Pero guaracha no, mira que guaracha pues es algo muy reciente y nunca he estado en una farra o nunca he estado en un lugar donde pongan guaracha en un entorno de baile. O sea, sí escucho guaracha por la calle y todo lo demás, pero digamos en una fiesta o algo así, no he estado en una fiesta yo donde pongan guaracha. O sea, las fiestas en las que yo estoy, pues ponen reggaetón, merengue, salsa, vallenato, otras cosas, pero guaracha no. Entonces no. No, de la guaracha la verdad no tengo ni idea cómo se baile eso, pero sí he escuchado el ritmo. Listo. Vamos a ver quiénes están para participar. Entonces, Edulainis, let's go with you first. ¿Estás ahí? Sí, profe. Listo, regálanos un ejemplo con la que quieras, con cualquiera de estas cuatro. Con Jet. I haven't studied yet. Ah, listo. Te escucho muy pasito, alcancé a escucharte, pero sí te escucho muy pasito. Lo repito. Sí, porfa. I haven't studied yet. Thank you so much. Listo. Yo todavía no he estudiado. Digamos que tengo un examen, pero todavía no he estudiado. ¿Listo? Entonces yo digo, no he estudiado todavía. O por ejemplo, si hablamos de una persona que tenga muy pocos recursos y le haya tocado siempre trabajar y no haya tenido la experiencia de estudiar, todavía no ha tenido esa experiencia. ¿Listo? Sí, incluso si ustedes quisieran hacer una pregunta, ustedes podrían, no sé, hacerla de esta manera. Have you studied yet? ¿Ya has estudiado? Traduciría en este caso, ya la traducción cambiaría un poco, pero también se podría hacer. ¿Listo? Daniel, let's go with you. Yes, sir. Ah, listo, tú la enviaste en el chat, ¿cierto? Sí, señor. I still haven't cooked the rice. Listo, recuerden que la E no se pronuncia, para que lo tengan en cuenta. I still haven't cooked rice. Bueno, aquí el D no es necesario, entonces lo podemos decir como I still haven't cooked rice. Solamente, solo ponemos en rojo para resaltarlo, pero si todavía no he cocinado arroz o todavía no he cocinado el arroz, right? Algo que no se ha hecho. Miguel, I have never saw a Star Trek ¿a Star Trek what? picture. Ok, listo, pero recuerda que so es el pasado. ¿Cuál es el participio del verbo see? Sin, ¿Listo? ¿sí? Exacto. Porque aquí, acuérdense que aquí usamos la tercera columna, no la segunda, en las listas de verbos. ¿Listo? I have never seen a Star Trek picture or movie or whatever, right? Listo, ahí tenemos el caso de never, otro ejemplo para la palabra never, right? Good. Listo. No sé si alguien más quiera participar para hacer el ejemplo con la pregunta con ever y los ejemplos con before, que ya son los últimos que nos quedan. Anyone else? Right, bueno, entonces para la de ever, digamos por ejemplo, no sé, para darles otro ejemplo y que tengan más ejemplos,
podremos hacer uno en tercera persona. Has she ever called you? ¿Ella alguna vez te ha llamado? ¿O alguna vez ella te ha llamado? Entonces digamos ahí estamos usando el ever igual. Lo único que cambió fue el has, pues por el tema de tercera persona, que ya les expliqué que siempre que usemos he, she, it, vamos a usar has y no have. ¿Listo? Let me see the chat. Listo. Keiner, recuerda que en la oración con never igualmente es que no estás usando el have. ¿Listo? Las oraciones con never se construyen con esta estructura. Por ejemplo, yo nunca he besado a nadie, por ejemplo, no sé. Entonces digamos que en ese caso la oración iría con sujeto, have, never y el verbo en participio, ¿listo? La palabra never no se puede usar con pregunta, sino la que se usa con pregunta es la palabra ever. Entonces para que la reestructures utilizando esta estructura, ¿vale? Right. Anyone else is gonna participate? Nos falta la última, nos falta la realización de la oración con before, que es la palabra antes. No sé si alguien la quiere hacer, de los 39 que están aquí, alguien que no haya participado o que ya haya participado y quiera repetir. Solamente nos falta una, solamente nos falta la palabra before, que como yo les dije, traduce antes y se puede usar en oración afirmativa, negativa y pregunta. Para decir, por ejemplo, I have talked in public before, he hablado en público antes. La negativa sería I haven't talked in public before, no he hablado en público antes. O have you talked in public before, has hablado en público antes. Entonces, digamos que la palabra before se puede usar en todos los tres tipos de oración. Se usa al final, ¿listo? Does anyone want to have an example with this? ¿Alguien quiere hacer un ejemplo con before? Okay, Daniel, let's go with your example. I have danced in I have danced in public before. Right, listo. Entonces digamos que tendríamos una oración similar. Entonces tendríamos I have danced in public before. Recuerden no pronunciar la E en la pronunciación. Listo. Felipe, can you give us a negative or a question maybe? Yes. Have you eaten Mexican food before? Right. Entonces digamos aquí tendríamos una pregunta. Y diríamos, por ejemplo, have you eaten Mexican food before? ¿Has comido comida mexicana antes? Listo, a lo que se responde es sí, yes I have, o se responde, perdón, o se responde no I haven't. ¿Listo? Entonces, estas son todas las posibilidades del presente perfecto. Ya vimos un presente perfecto muy detallado, desde lo más básico hasta lo más elaborado, con categorías como acciones no terminadas, acciones terminadas, acciones no realizadas y, bueno, before, que aplica como para todos los posibles casos. Entonces, antes de concluir con, bueno, con una pequeña actividad, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, Keiner nos envía una oración, entonces te voy a enviar la corrección. En esa oración, Keiner, tú tendrías que poner have you ever kissed? Y el complemento, ¿no? Alguna vez has besado y el complemento sería a quién has besado, ¿no? Pero entonces se coloca así porque si tú te das cuenta las preguntas que hicimos con ever, si tú miras la estructura ponemos primero el have o el has, luego ponemos a la persona y ahí sí ponemos el ever y ahí sí ponemos el participio. ¿Listo? Pero ya la última te quedó bien. Any question, guys? ¿Alguna pregunta o todo claro? Well, guys, if you say nothing, bueno, si no dicen nada, yo asumo que todo claro. Sí, Néstor, digamos, por ejemplo, cuando tú dices I have eaten sushi before, estarías hablando de una acción terminada, ¿cierto? Por ejemplo,
Si tú dijeras en negativo, I haven't eaten sushi before, no he comido sushi antes, estarías hablando de una oración no realizada. Y bueno, sí, se podría usar para todos los casos, en resumen. Para todos aplica para acción finalizada, no finalizada y para acciones no realizadas en el caso de la negativa. Listo, me dicen que todo claro, entonces bueno, vamos a terminar entonces con la realización de algunas dinámicas. Entonces bueno, I'm gonna share the first dynamic. No se les olvide estudiar el documento de participios, que es este que tengo acá, que ya les compartí en el chat. También el miércoles lo compartí por el grupo de WhatsApp. Entonces, pues para que lo repasen. ¿Listo? Vamos a hacer un test de Present Perfect para ya cerrar. Vamos a hacer, la idea es que ya esto lo respondan entre todos. Entonces, la idea es que aquí me digan cómo completar la oración. Right? How can Right, I have studied French. Yo he estudiado francés. Esto ya nos quedó bien. What about this one with she? Has. Has. Que usamos has por la tercera persona. ¿Y cuál sería el verbo aquí? Eaten. Eaten. Eaten porque es el participio. No podemos poner ate porque eso es pasado. She has eaten octopus. Ella ha comido pulpo. What about this one? Have. Okay, they have. Y el Gone. verbo. Usamos gone, que es el participio. Ellos han ido a Escocia. Right, what about this one? Have. Listo, we have y el verbo read, que es el mismo en pasado y en participio, we have read that book. Hemos leído ese libro, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, así muchas oraciones, entonces vamos a hacer una negativa. Por ejemplo, ¿cómo haríamos esta? He Hasn't. Hasn't. and the verb Meet. meet, No, no. met. Así que este se pronuncia met. ¿Qué traduciría la oración he hasn't met my mother? ¿Qué querría decir esa oración en español, por ejemplo? No conocido a mi mamá. Él no ha conocido a mi mamá. O sea, por ejemplo, hablamos de un novio y entonces mi novio, por ejemplo, todavía no ha conocido, ¿no? Right? Esa puede ser, right? Right, bueno, aquí miremos algún ejemplo de pregunta. Listo, ¿cómo haríamos este? Have. Listo, lo primero es el auxiliar que puede ser have or has. En este caso usamos have porque estamos usando they. ¿Y cuál sería el verbo? Gone. Gone. Listo, have they gone to the US? ¿Qué estaríamos preguntando aquí? What's Ellos the han question? ido a Estados Unidos. Listo, ¿ellos han ido a Estados Unidos? Listo. Bueno, eso sería un poco de la primera dinámica. Igual yo en la diapositiva les dejo en la presentación yo les dejo la dinámica para que pues hagan todos los 100 ejercicios y practiquen si ustedes quieren ya por su cuenta, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, este es un poco más largo, entonces creo que este lo voy a pasar y voy a terminar con el último. Igual el segundo que no mostré aquí se los dejo pues para que lo hagan ya ustedes solos también. Bueno, esta es de ordenar. Entonces, bueno, ¿cómo la podríamos ordenar? This is a question, es con ever que lo acabamos de ver. What's the order? ¿Cuál es la primera palabra que colocaríamos en una pregunta? Have. Yo. Have you You ever Ever drunk? drank sweet coffee. sweet coffee? Ok, have you ever drunk sweet coffee? ¿Alguna vez has tomado café dulce? Ok, second one.
I have Not done done my homework. Okay. I have not done my homework, which is no he hecho mi tarea. Harry. Que la primera sería Harry, que sería el sujeto o un he. Harry, Eating. Harry has, Eating. porque es tercera persona. Eat sandwich. Que Harry has, perdón, eaten his sandwiches. Harry se ha comido sus sándwiches. Esta es con Never, que la vimos también hace poquito. We have Have. Forget. Forgotten. Forget. Forgotten. ¿Cómo? This moment. Forgotten. Esta. Forgotten. We have never forgotten this moment. this moment. Nosotros nunca hemos olvidado ese momento. ¿Listo? This one. Leila have Que Leila, que es una mujer, una she. Leila has. Finished. Watching. Listo. Leila has finished watching the movie. Leila ha terminado de ver la película. This is a question. has Nicole. Que vamos primero con has. Nicole, que es el sujeto. My. Taken. My cars. Has Nicole taken my Okay. cards? Chao. Y meet, creo. I have Listo, lo primero Met. sería I. met. Aquí se pronuncia met. I have met the president. What about this Juan. one? Lo primero no sería Juan, sino el auxiliar. Has one. Has one. Has Han flown a kite? ¿Saben qué significa flown a kite? No, profe. Ha volado una cometa. Kite es cometa, aquí está mal, el juego tiene una falla, pues porque aquí sería como separado, ahí se les olvidó separar, pero sería has Juan flown a kite, que si Juan ha elevado cometa. What about this one? Has. No, porque no es una pregunta. Paula has not made. Listo, Paula has not made it. Paula no lo ha hecho, right? Y bueno, así sucesivamente. Entonces, bueno, ahí les quedan 10 para que ustedes los hagan también en casa. Yo les comparto la presentación para que practiquen el orden, para que practiquen los participios, ¿listo? En la diapositiva del martes yo compartí un jueguito de golpear topos para practicar participios, ¿no? O sea, la idea es que si ustedes quieren aprender bien o revisar bien el presente perfecto, pues digamos que revisen bien la clase tanto del martes como la de hoy, las presentaciones del martes de hoy y los documentos que se compartieron el miércoles, ¿listo? Si hay alguna pregunta antes de que concluyamos.